Muy buenos días. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos está dando, por el privilegio de estar juntos como congregación. Es un privilegio. Lo damos por contado, por sentado, pero es una situación que puede cambiar en cualquier momento. Así que alégrese en la comunión de los santos. Esta reunión, y mientras el Señor nos dé este tiempo, pues disfrútelo. Disfrútelo. Vamos a estar en pie unos segundos más para decir el lema. Y dice, amo. Me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos las has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por la vida que hay en ella. Gracias porque te revelas a nosotros, Señor, y nos muestras tus misterios a través de ella. Gracias, Señor, porque la tenemos en nuestro idioma. Gracias, Señor, porque por muchos siglos, Señor, la iglesia no tuvo eso, Señor. Te damos gracias, Señor. Ha sido el trabajo de muchos, ha sido el trabajo del esfuerzo de muchos, el sacrificio de muchas personas, Señor. Y nosotros hoy disfrutamos de tu palabra, de la Biblia, Señor. Podemos leerla, podemos ser enseñados en ella. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a apreciar, Señor, la oportunidad, la bendición, el privilegio de ser ministrados en tu palabra. Que ella venga a nuestras vidas hoy, Señor, para traer tu obra en nosotros, para traer tu obra transformadora, Señor, para que nuestros caminos sean enderezados y nuestros pensamientos alineados a tu propósito, a tus diseños, a tu palabra, Señor. Que seamos buena tierra hoy, Señor, para oírla, para dejar que caiga en nuestros corazones y produzca vida en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y que entendamos en ellas tus diseños, tus decretos y tus caminos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Seguimos entonces en la serie de Josué. Ya tenemos unos cuantos domingos en ella. Y usualmente cuando me viene en mi mente el libro de Josué es capítulo 1, cuando Dios le confirma el llamado a Josué, y capítulo 2 es la conquista de Jericó. Pero no es así. Entre que Josué es confirmado por el Señor delante del pueblo y la caída de los muros, hay una serie de eventos, que son los capítulos 2, 3, 4 y 5 de Josué, que nos ponen en contexto de cómo Dios obra y cómo hace sus cosas. Muchas veces ¿cómo es la palabra? Nos emocionamos por algo que quizás el Señor nos ha mostrado, que nos ha dicho que es para nosotros, que hemos de hacerlo. Escuchamos esa palabra y de repente nos lanzamos hacia eso sin detenernos primero a dejar que el Señor complete su proyecto, su diseño, antes de lanzarnos a las aguas de esas cosas que hemos escuchado hoy. Muchas personas en su vida cristiana y ministerial han tropezado y han fallado porque entre el llamado y el tiempo de empezar el llamado no han esperado eso cuando Dios le dice cómo es que es la cosa. Y todo lo que tiene que ser ordenado y alineado en la vida, en nuestras vidas, para que las promesas de la palabra de Dios se cumplan y alcancemos aquello para lo cual hemos sido llamados. Hoy leemos en Josué capítulo 5, del 13 al 15. Y esta enseñanza de hoy, pues, tiene como título, ¿de qué lado estás?
¿Estás con el Madrid o estás con los que perdieron? ¿De qué lado estás? Dice así la palabra del Señor. Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra y preguntó. Ya está la segunda pregunta. ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y Josué obedeció. ¿Qué hizo Josué? Y Josué obedeció. Entonces estamos en este capítulo 5. Israel está acampando en algún lugar de la tierra de Canaán, al este de Jericó. Dios ha estado en este tiempo trabajando, confirmando el llamado de Josué, afirmándolo en ese llamado y en su posición de líder del pueblo de Israel también. También le he estado mostrando a la nueva generación que sus promesas no son solo historias del pasado, sino que eran activamente para ellos, para el hoy de ellos, así como las promesas del Señor son activas para el hoy nuestro. Entonces, tenemos un tiempo donde Dios está trabajando con ellos. O sea, ya habían pasado el Jordán, que era la mayor barrera, y tenían la palabra del Señor de que esa tierra era de ellos, que Dios se la daba por herencia, cumpliéndose la palabra que había dado a Abraham unos 400 y tantos años antes de eso. Pero le está mostrando que sus promesas estaban activas. Y que él tenía, a través de todo esto que estaba trabajando en ellos, mostrarle que él tenía algo nuevo que darles y que hacer con ellos. Nosotros a veces cuando pensamos en historias de avivamiento y de mover de Dios en la iglesia, queremos como que pedirle al Señor que repita el pasado con nosotros. Danos un avivamiento como tal avivamiento, tal cosa. Mucho del movimiento pentecostal se ha anclado y se ha quedado en lo que se llama el avivamiento de la calle Azusa. Pues fue un mover poderoso del Espíritu de Dios, pero por allá a inicios del siglo XX, ¿cierto? Y muchos se han quedado allá. Pero Dios ha seguido un movimiento. Dios sigue avanzando en su plan. Dios no se queda anclado en el pasado. Es el Dios siempre de lo nuevo. Y cuando a veces pensamos en eso y tenemos como que nostalgia por esas cosas que Dios hizo con nosotros en el pasado, se nos olvida que nuestro hoy requiere una intervención novedosa, nueva de Dios. Que nuestro hoy requiere una intervención de ese Dios que hace cosa nueva, como lo dice en Isaías 43, 19. Y en este proceso, ya en el versículo 5 de este capítulo 5, el Señor les ha dicho, hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. O sea que hasta ese momento todavía eso estaba pesando sobre ellos. Ya habían pasado el Jordán. Pero el Señor dice, hoy les he quitado la vergüenza de ser esclavos en Egipto. Y ahí estaban. Y como Josué también, muy frecuentemente nosotros en nuestras vidas tenemos batallas que están allí, que es batallas por librar.
y de que no tenemos idea de cómo va a ser, cómo será la cosa, cómo podemos entrar a eso, ¿cierto? Llegamos a un momento en nuestras vidas que sabemos que hay algo que va a haber una fuerza que se nos va a oponer, un terreno a conquistar, algo que va a costarnos. Y muchas veces tenemos incertidumbre ante eso. No tenemos idea de cómo va a ser y esto puede traer dudas a nuestro corazón. A veces Dios nos da una palabra poderosa en nuestras vidas, pero no sabemos cómo va a ser, cómo va a ser posible que eso pase, cómo será realidad, cómo vamos a pasar de A a B. Porque Dios nos habla de lo que está delante de nosotros, pero a veces batallamos en nuestro interior en el cómo avanzamos hacia eso. Probablemente eso estaba pasando por la mente de Josué, que se encuentra allí, cerca de Jericó, que es donde tiene este encuentro con este príncipe del ejército del Señor. Pero como a José, el Señor quiere hablarte a ti, quiere hablarme a mí hoy. Como dice en Hebreos 3:15, y ese está allí, es como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Delante de ti están batallas por librar. Escucha la voz del Señor en este tiempo de tu vida para alcanzar aquello para lo que te llamó. Entonces aquí estamos, en este momento de la historia de esta jornada de Israel. El proceso de la circuncisión ha concluido. Los hombres ya están recuperados, especialmente lo que contaban para eso, que eran los hombres en edad de entrar en batalla, de servicio militar. Ya estaban recuperados de la circuncisión. Las circunstancias de la provisión fiel de Dios habían cambiado también. De eso nos habló la hermana el domingo pasado, la hermana Tami. Había cambiado, adecuándose a la nueva realidad que ahora vivían. Y es que Dios es así. En su respaldo a nosotros, su provisión, su manera de Él hacerlo, de proveernos, va cambiando de acuerdo a medida que nosotros vamos avanzando en ese camino que Él nos ha dado. Nuestra provisión, de manera de como Dios nos ha provisto a nosotros como familia, ha ido cambiando a través de que Dios nos ha ido llevando en procesos en nuestras vidas. Y la hermana contaba el domingo pasado de nuestros primeros tiempos aquí en Estados Unidos, cuando nos vinimos, porque las dos familias nos vinimos al mismo tiempo. Y lo mismo que estaba pasando con ellos, estaba ocurriendo con nosotros en ese primer año, que fue muy difícil para nuestras vidas, pero donde Dios fue abriendo puertas milagrosamente y fue dirigiéndonos con su mano a donde deberíamos estar. Porque si no hubiese sido por la intervención de Dios, pues para nosotros era regresarnos a Venezuela, en nuestro caso de los Hidalgos. Y estuvimos con los boletos ya confirmados para regresarnos. Y en el camino Dios, pero habíamos orado, sí habíamos orado así, porque llegó un momento cuando dijimos, Señor, bueno, ok, como que fracasamos aquí. Y en mi oración le dije al Señor, bueno, Señor, me voy, y usé una expresión venezolana, y aunque parezca que me voy con las tablas en la cabeza, cuando esa expresión quiere decir que te fuiste fracasado, derrotado, aunque me vaya así, yo continuaré sirviéndote. Esa fue mi oración. Y eso sería un 22 de septiembre de 1997. Para el 25 de septiembre toda nuestra circunstancia había cambiado por completo. Y se había firmado la palabra del Señor que nos había traído para acá.
Y su provisión cambió durante ese tiempo. Durante ese año, a Gadiel Alfonso, por ejemplo, una persona que cumplió años, en el 97, nosotros no teníamos nada para celebrarle, y unas personas que así de la nada vinieron y dijeron, nosotros le vamos a celebrar el cumpleaños. O sea, no había ni una conexión afectiva con esa familia. Teníamos otra más relación con otros hermanos de la congregación donde habíamos sido enviados, pero ellos vinieron, nosotros le hacemos el cumpleaños. Y así un montón de milagros de la provisión del Señor a nuestras vidas. Lo que quiero decir es esto, con la manera como Dios nos provee hoy, el día de hoy, es muy diferente a como fue en esos años. Ha cambiado en la medida que Él nos ha llevado en su proceso. Así que la provisión de Dios se había adecuado a la nueva circunstancia de la tierra donde los había traído. Porque Él había dicho, los traigo a la tierra que fluye leche y miel. Esa tierra ahora tenía que hacerla producir Israel. Lo que tenían era la certeza y la garantía de Dios que esa tierra, mientras obedecieran lo que Él les había dado, esa tierra iba a producir abundantemente para satisfacer sus necesidades y más que eso. Entonces, la provisión había cambiado, la Pascua nuevamente había sido celebrada y pareciera que todo estaba listo para la batalla, para la conquista. Y aquí uno podría decir, bueno, Dios me ha dado una palabra y la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos ocurre como en muchas otras promesas, palabras de promesa y afirmación que encontramos en la palabra o que nos han sido dadas por el Espíritu. Y es que tenemos que reconocer el contexto. Y quiero mostrarle un ejemplo. Pones la próxima lámina, por favor. En este versículo decimos, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y lo he hecho así a propósito, porque arriba, en las letras chiquitas del contrato, no son letras chiquitas, son grandes, en el 5 de Romanos 8, dicen, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Para eso no hay nada que pueda estar en contra de ellos. Entre todos esos versículos que están ahí chiquiticos, ustedes no pueden leer, que les doy como tarea que los lean esta semana, habla de cómo nuestro espíritu tiene que ser activado y nuestra carne tiene que ser reducida en nosotros. Y que debemos vivir en la vida del espíritu y no en nuestra carne, que nuestra mente debe ser cambiada. Y ahí cuando viene hablando Pablo, y entonces cuando nos habla, entonces por eso que recibimos espíritu de adopción y decimos, Abba. Y nos trae hasta esta porción tan gloriosa que nos encanta de Romanos 8. La parte final, pero no nos gusta mucho la parte anterior. Que nuestra carne tiene que ser reducida para que esas palabras sean activadas en nosotros. Por eso que muchas veces decimos, si Dios conmigo, nada contra mí, y nos estrellamos. Entonces pensamos, Señor, ¿por qué me fallaste? Pero el único problema es que no estábamos en la posición donde esa palabra se cumple en nuestras vidas. Entonces, es como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. En todos los versículos anteriores. Necesitamos leer la Biblia en su totalidad y en su contexto para saber cómo esas promesas poderosas de la palabra se aplican y se cumplen en nuestras vidas. Así que aquí viene Dios a revelarle personalmente a Josué la verdadera naturaleza de la batalla frente a ellos. Y es lo que tenemos que reconocer también nosotros, aprender a reconocer la verdadera naturaleza de las batallas que enfrentamos. ¿Y de qué manera lo hace el Señor? Josué experimenta lo que se llama una teofanía, o más bien una cristofanía.
cristofanía, ¿qué se dice? O sea, tiene un encuentro literal con el Señor, una revelación. Eso, literal, eso es lo que es una teofanía, cuando una persona con sus propios, no solo los espirituales, sino con sus sentidos naturales puede ver lo que está ocurriendo. Una revelación de Dios. Como Moisés, el Señor una vez más viene a afirmarle a Josué su llamado y se le muestra a él. O sea que no hay duda de que Josué era el líder que Dios había escogido y que se había entrenado bajo Moisés para ese liderazgo. Y tú puedes decir, bueno, esa es una cosa maravillosa, muy hermosa, pero eso le pasa a algunos nada más. Pero déjame decirte que nosotros tenemos una revelación aún superior y mayor de eso. Porque el Hijo ahora está en nosotros. Nos ha sido revelado. Leamos Juan 6, lo que dice. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. El Hijo único, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y en otra parte dice, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Porque allí es donde Él está. En la nota de pie de página de la Biblia textual dice así como una posible otra traducción: en Jesucristo, Dios, Elohim, se explicó a sí mismo. O sea, en Cristo Dios nos está diciendo, así soy yo. Y eso está en nosotros hoy, por la obra del Espíritu, porque nacimos de nuevo, porque hemos recibido el Espíritu de Dios, porque tenemos vida. Y lo que es Dios nos ha sido revelado en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro ser. Lo que es Él, en Cristo, Dios te está diciendo, así soy yo. Entonces, basado en este texto que hemos leído en esta mañana, podemos hacernos 5 preguntas que es bueno contestar. Número 1. ¿Qué sucede cuando tienes un encuentro con Jesús? ¿Qué debe suceder en nuestras vidas? ¿Qué debe producir eso? Y la pregunta es válida porque Dios siempre está viniendo a nuestro encuentro. Si no, bueno, venga aquí un miércoles para que sepa, para que vea, sepa que siempre el Señor está viniendo a presentarse en nuestras vidas. Y no solo lo digo como un ejemplo, pero está siempre allí en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo debemos responder? En el versículo 13, la siguiente lámina, dice: Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista, vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? No sé si yo hubiese preguntado eso. Porque dice que se le acercó, yo no me la acerco. Está tipo con una espada fuera desenvainada, así de lejito.
Justo cuando estaba listo para tomar Jericó, Josué tiene este encuentro. Y aunque al principio no reconoce quién es, con quién se está encontrando. Pero cuando se identifica, nos dice que José se postró. Josué, ¿qué dice? José. Así le decían en su casa, Josué. Josué se postró y adoró. O sea, el hecho de postrarse era una señal, una actitud de adoración ante aquello que estaba en sus vidas. Se estaba presentando delante de ante aquel varón que se estaba presentando delante de él. Sin duda era Cristo, no era un ángel. Porque un ángel no acepta adoración. Se cuidan mucho de eso. Dicen, no, adora a Dios. Era el Señor mismo presentándose a Josué. Eso es tremendo. Tenemos que aprender a reconocer nuestros encuentros con el Señor. Uno de nuestros problemas es que muchas veces el Señor se presenta y no lo reconocemos. No le rendimos la adoración que Él se merece. Y nos humillamos delante de Él porque nuestra mente está muy ocupada en muchas cosas. Y nuestro tiempo lo hemos limitado para eso. Pero aprendamos a reconocer esos encuentros porque la presencia del Señor siempre está con nosotros. Él lo ha prometido. Y es una palabra fiel y es verdad. Siempre está con nosotros. Pero hay momentos en nuestra vida cuando es necesario que reconozcamos esa presencia, porque es un momento de intercambio divino, donde el Señor viene a quitar algo de nuestras vidas para poner lo de Él. Porque tenemos demasiado de nosotros en nuestras vidas. Y no aprendemos con Juan el Bautista que dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Hay tanto de nosotros en nuestras vidas que por eso Él no está creciendo en nosotros. Necesitamos reconocer esos momentos, adorar, humillarnos, reconocer que Él es el todo en todo. Se tiene este encuentro. Y fíjense que era justo para Josué en ese momento reclamar la promesa del Señor. Bueno, tú, me dijiste que esto lo me ibas a dar, que me ibas a apoyar. Ahora, bueno, vamos. Sin embargo, ese no es lo que hace Josué. Si ustedes lo reconocen en el relato. Era justo, era la palabra que había recibido, ¿no? Y la palabra de Dios es fiel y Él la cumple. Era así, entonces, no, mira, Señor, ¿ahora qué? Estoy aquí, vamos pues. Pero no lo que sucede en ese diálogo. La clave es reconocer que Él es Señor, que Él gobierna y controla todo y que mi parte es rendirme en adoración. Es allí donde entonces soltamos lo que nos agobia. Soltamos lo que nos agobia y nos llevamos de su gloria. Eso es lo que le pasó a Josué allí. Es allí como que podemos decir entonces como Pablo, seguimos adelante, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo ya me alcanzó a mí. Entonces no te encuentras con Dios para decirle tu agenda. Es para integrarte tú a la de Él. Nos encontramos con Él para integrarnos a su agenda. Es allí donde nuestra agenda es, muchas veces tenemos que agarrarla y tirarla. Y a veces el Señor dice, un momento, no lo tires, eso te lo di yo.
Solo había un punto en que habíamos que poner orden. Pregunta número 2. ¿Qué nos podemos hacer? ¿Por qué tiene él una espada en la mano? ¿Por qué se le presenta a Josué con una espada desenvainada? El Señor Jesús, Cristo, es la palabra misma. El maná que había dejado de caer, o mejor dicho, el maná había parado de caer, pero ahora el pan de vida mismo se presenta delante de él. Esa espada desenvainada nos puede hablar de muchas cosas. Déjenme mencionarles por lo menos 2. Uno, que el Señor estaba listo para la batalla. Le estaba diciendo a José, esta batalla es un asunto mío. Por eso se presenta como un varón, un guerrero, con su espada ya lista para usarla. Le está diciendo, esta batalla es mi asunto. Esta batalla es mía. Ahora te pregunto, ¿en qué batallas se te está yendo la vida? ¿En las tuyas o en las del Señor? ¿Qué dice en Crónicas 2, 20, segunda de Crónicas 20, 15? Dice, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla, ¿qué? No es de ustedes. ¿De quién es la batalla? Esa es otra clave que debemos aprender allí. José tenía una orden, tenía una promesa, tenía un respaldo, pero el Señor viene a decirle, esa batalla es mía, es un asunto mío. Es otra clave que tenemos que aprender. Recibimos un llamado del Señor y a veces nos deslumbramos por una palabra. Y tenemos que, Señor, o sea, no, esto es tuyo, o sea, yo tengo que integrarme a lo tuyo. No voy a entregar lo tuyo a lo mío, porque así no funciona y no sirve, hermano. El asunto es nosotros cada día tener más y más y más de Cristo en nuestras vidas y menos de nuestra carne. Entonces le está mostrando, yo estoy listo para la batalla y esta batalla es mía. Otra cosa que le está diciendo, o que está mostrando, es que esa espada es su palabra. Es lo que nos dice en Efesios 6. Que la espada es la palabra. El apóstol Juan tiene una visión, bueno, del Apocalipsis, toda una visión que es gloriosa y terrorífica, yo se lo digo. O sea, esa visión que él tiene del Señor, de ese varón allí, que le sale una espada de la boca, yo honestamente digo, Señor, porque no me muestra una cosa más bonita, así, un corderito. Y tenemos que aprender cómo Dios nos habla en toda esa simbología, en esas figuras, esas sombras de Apocalipsis. Pero nos habla en Apocalipsis 19, 11 al 16, de un varón, de un príncipe del ejército del Señor que es seguido por los ejércitos del cielo. Por la palabra misma sabemos que ese es el Señor Jesucristo del que está hablando en esa visión. Y dice que con una espada que salía de su boca. Y eso no es que el Señor va a venir con una... ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es un lenguaje simbólico, los juicios de su palabra, los decretos de su palabra, los diseños de su boca. Son los que producen eso. En Isaías 19:4, porque lo que está haciendo Juan en ese Apocalipsis es ver, visualizar lo que ya había sido mostrado también a Isaías. Y dice así, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará fallo justo en favor de los pobres de la tierra
herirá la tierra, y aquí habla de una vara, con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. Esa es la espada que está viendo en su visión el apóstol Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que, y una tercera cosa, que esta espada desenvainada mostraba que los juicios de la palabra de Dios están vigentes. Y en este caso específico, que los habitantes de esa tierra de Canaán habían llenado una medida ya de iniquidad y se habían sobrepasado de eso. Porque esa fue la palabra que recibió Abraham 400 y tantos años en el pasado, cuando el Señor le dijo, esta tierra la daré por herencia a tu descendencia, pero no ahora, porque aún no ha llegado, o no se ha colmado la medida de la iniquidad de los amorreos o de los cananeos. Pero 400 años después, ya ellos habían sobrepasado esa medida. Y el juicio de Dios que había sido emitido 400 y tantos años antes estaba vigente y se cumplía. La palabra está activada para nosotros también. Así como están también activados los juicios de la palabra. Por eso siempre el Señor nos pone y decir, tienes delante de ti vida y muerte. Escoge vida, es la recomendación del Señor. Te recomiendo que escojas vida para que vivas. Tú y tu descendencia. Todas las promesas que ha hecho el Señor son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Su palabra está activa, está desenvainada en la mano del Señor. Sus promesas y sus juicios también. Número 3. ¿Qué es lo que la respuesta del Señor dice acerca de la pregunta de Josué? ¿Qué es lo que su respuesta dice acerca de la pregunta de Josué? El comandante del ejército del cielo divino, el Señor Jesús, le puso todo en perspectiva a Josué. En el versículo 14 dice, en el 13 Josué le había preguntado, ¿tú eres de quién? ¿Estás con nosotros o estás contra nosotros? Y fíjense que la respuesta es, de ninguno. ¿Eres de nosotros? No. ¿Eres de los enemigos? No. Y entonces, de ninguno respondió, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Y dice, entonces les recuerdo que Josué se postró en tierra y preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo tuyo? Esta, como les venía diciendo, no era la guerra de Josué. Por eso no se trataba de bandos, no es si este bando o aquel bando. Yo podría decir, bueno, Señor, pero yo estoy aquí, yo soy la iglesia, tienes que estar del lado mío. ¿Sí o no? Pero no se trata de eso. Esta no era la guerra de Josué, era la guerra de Dios. Dios asumía el control soberano de esta operación. Ese control soberano me sonó a Hugo Chávez. Voy a tener que mejorar mis notas. El comandante otra vez. El comandante no venía para ayudar a tomar el control. O sea, el comandante del ejército del cielo no venía para ayudar a Josué a tomar el control. Venía a decirle a Josué, sígueme. Josué se convertiría en su siervo, en su asistente. Esto nos recuerda que no podemos poner a Dios del lado de nuestras
preferencias, de nuestras ideologías, concepciones políticas, ni de las tendencias. Que es lo que ha pasado con muchas iglesias. Quieren poner a Dios del lado de las tendencias, de las ideologías y de las doctrinas y han hecho fracasar organizaciones enteras. Por eso. Es lo que pasó con la Iglesia Metodista Unida. Entonces se pusieron del lado de Dios ante este derrame, este bautismo de inmundicia sobre la tierra. Quisieron poner a Dios de ese lado. Y por eso han perdido cientos y cientos y cientos de iglesias que han decidido estar del lado de Dios, del lado de la palabra. Es triste y no son los únicos. No son los únicos que ha ocurrido con una serie de organizaciones históricas en esta nación. Y el asunto no se trata de qué parte, de qué bando está Dios, porque muchos se presentan y dicen, Dios está de nuestro lado, Dios está en este bando, Dios ama a todo el mundo. Y Dios ama también a Esteban y a Eva también. Pero no es así, Dios no está del lado de ningún bando. Lo que nos ha llamado a nosotros es, Él dice, su obra es que Él nos trasladó de las tinieblas a su reino. Ese es en el bando que nosotros estamos. Entonces no se trata de mí, se trata de Él en nuestras vidas. No es nuestro plan, se trata de su plan. Y el asunto aquí es si realmente nosotros estamos con Él. Y eso es lo que viene el Señor a aclararle a Josué allí. Cuando Dios te llama, Él es el quien se encarga de la estrategia y de la provisión. Cuando seguimos leyendo Josué, vamos a descubrir que toda la estrategia la guió y la respaldó Dios. Y fue con propósito. Eso de llegar, entrar por allí, llegar a Jericó y que se cayeran los muros, eso no era así para Dios dar un show de lo maravilloso y poderoso que era Él. Tenía un propósito, era una estrategia. Esa batalla no fue solo acerca de una milagrosa conquista, sino que militarmente fue muy importante. Porque al Israel entrar por esa zona de Canaán, dividió la tierra en dos. Y de esa manera militarmente se preveyó. Se evitó que las naciones del sur, o las tribus y naciones del sur, pudieran ayudar a las del norte o a la Federación del Norte. Porque en todo el medio se había insertado Israel dividiendo la tierra. Así que de ahí en adelante Israel se dedicó a conquistar el sur primero y después conquistó el norte de la tierra de Canaán. O sea, Dios los metió allí porque militarmente, estratégicamente era la mejor posición para entrar. Es que Dios hace sus cosas con sentido y con propósito. Y como decía a veces la hermana, como dijo la hermana Tami el domingo pasado, a veces no necesitas entender el todo por qué pasa, necesitas obedecer lo que Dios te dice. Entonces Dios diseñó todo esto con un propósito, una mente militar muy preclara, para asegurar que la tarea de conquista tuviera éxito para el pueblo de Israel. Pregunta número 4. ¿Qué implica la segunda pregunta de Josué? ¿Cuál fue la segunda pregunta de Josué? Fue, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Esa segunda pregunta de Josué implica que él había entendido de inmediato de qué se trataba el asunto. Quizás él estar allí observando Jericó y eso se estaba preguntando cómo vamos a hacer. A lo mejor mando los hombres por aquí o envío una parte por aquí, hago esto y aquello. Pensando en las posibilidades, cómo
conquistar esa ciudad amurallada. Pero cuando se presenta el Señor delante de él, él entiende inmediatamente de qué se trata. Por eso pregunta, ¿qué órdenes trae para mí? Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, usualmente lo que pedimos es, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, ¿sí? Ah, qué bueno que estás aquí, fíjate que necesito ayuda tuya. Estoy atrasado con los biles, Señor. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero José entendió, ¿qué órdenes traes tú, Señor, para mí? ¿Sabe por qué? Porque Josué había practicado la sujeción por muchos años bajo Moisés. Estaba listo para aprenderse. Cuando se le presenta el jefe de Moisés, dice, Señor, o sea, ¿cuáles son tus órdenes? ¿Por cuántos años hemos practicado la sujeción, hermano? Ese es un amén o ayayay. Mire, los líderes, por muy prominentes, por muy ungidos que sean, por muchos seguidores que tengan, están allí solo para ser guiados por el Señor. Este encuentro imprimió esa verdad firme y claramente en la mente de Josué. Que toda esa tarea de conquista de Jericó no era su problema, era el problema del Señor. Y él iba a dar las estrategias. Cuando Josué se salió de eso un poquito, se dio cuenta, y más adelante hablaremos de eso. Pero se recordó, no, es que es de acuerdo al plan del Señor. Y te agrego una pregunta, ¿estás listo para decirle al Señor qué órdenes traes para mí hoy? ¿Qué órdenes traes para mí, Señor, hoy? Necesitamos presentarnos delante del Señor y cada mañana preguntarle, Señor, ¿qué órdenes traes para mí hoy? Y última pregunta que nos podemos hacer de este encuentro es, ¿cuál es la reacción que exige su santidad? ¿Cuál es la reacción que exige su santidad? En el versículo 15 que leímos, dice, el comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y Josué obedeció. O sea, todo este diálogo que yo veo allí desafía mi lógica. Porque ni hubiese sido las preguntas que yo hubiese hecho y ni hubiese sido la respuesta que yo me esperaba en mi yo. Yo, me and myself. Quítate las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. Pero ya va, estaban en Canaán, ¿no? El lugar que la iniquidad había rebasado la medida de la tolerancia de Dios. Y el Señor que está allí le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué te dice eso a ti? O sea, las circunstancias que te rodean no es lo que importa. Por muy terribles que parezcan, por muy terrible que parezca tu necesidad ahora, tu limitación, tu escasez, eso no es lo que importa. Lo que importa es si el Señor está allí y si tú estás con Él.
Porque sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la tiniebla que te rodee, si Él está allí, Él te dice, quítate el calzado de tus pies. O sea, a donde vas, con tus planes, a donde te llevan tus obras, quítatelo, porque el lugar donde estás es santo, porque yo estoy aquí contigo. Esa preparación previa para la conquista requería de que Josué cayera de bruces delante de Dios, postrado en adoración. Ese es el requisito previo para que los planes de Dios sean revelados y el propósito de Dios sea activado en nuestras vidas. Es la presencia del Señor que santifica cada área de nuestras vidas, el lugar que pisas. Puede ser que donde estés ahorita no sea un área conquistada, estoy terminando, como no lo era para Josué aún, pero dejemos que su presencia santifique toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias. La santidad no es acerca de apariencia, es acerca de reconocer el hecho de que le pertenecemos a Él y que hemos sido separados exclusivamente para Él. De eso se trata la santidad, reconocer de que tú le perteneces a Él. No puedes tener otro uso que no sea para Él, porque ha sido consagrado para Él, o como dice en el Pentateuco, cosa santa a Jehová. O sea, cosa apartada para el Señor. Eso es lo que somos. Porque su presencia nos santifica y nos dice que le pertenecemos a Él y que hemos sido apartados para Él. Así que, mis hermanos, mis amados, no se trata de nuestros planes. Se trata de que nosotros estemos en los de Él. De esa manera vemos sus promesas y su palabra cumpliéndose en nuestra vida. Las últimas 4 palabras de este capítulo son poderosas. No son 5. Y así lo hizo Josué. 4. No sé contar, ¿verdad? Y así lo hizo Josué. Palabra. Lo más poderoso de este capítulo es cómo termina. Porque si esas 5 palabras no reflejan la acción que tomó Josué, todo eso que pasó allí no hubiese significado nada. Pero así lo hizo Josué. ¿Cuál va a ser la respuesta nuestra? Pido que estés en pie. ¿Estás listo para ser como Josué? ¿Estamos listos para eso? Porque podemos pasarnos el resto de nuestras vidas experimentando bendiciones y cultos ungidos y presencia hermosa y ángeles y todo lo que usted quiera, pero si al final no está así lo hizo Gadiel, tal como el Señor le había dicho, nada va a pasar, nada va a cambiar mientras no me atreva a obedecer la palabra, mientras no me atreva a entender que es su batalla, que si Él me dio una promesa, es su promesa, no la mía, y que Él la va a cumplir, que mi papel, mi rol es obedecer lo que Él dice. Señor, gracias le damos, gracias Señor, gracias porque aún tenemos mucho que caminar en nuestras vidas e ir en esa dirección, Señor, que fue este siervo tuyo, Señor, entrenado en oír y en obedecer.
Aún hay mucho de rebeldía en nuestros corazones. Aún, Señor, permitimos mucho que de nuestra carne tenga, Señor, preponderancia en nuestras vidas. Y aún, Señor, filtramos muchas de nuestras decisiones, de nuestros deseos, nuestros planes, a través de los deseos de nuestra alma, nuestra carne, Señor. Necesitamos aprender a oír y a responder inmediatamente cuando tú nos hablas, cuando te encuentras con nosotros, Señor. Señor, danos un corazón humilde, Señor, danos un corazón sencillo, como lo tuvo Josué, Señor, dispuesto a oír y hacer conforme tú le decías. Necesitamos un espíritu así, Señor, en nosotros, porque de otra manera nada cambiará y las cosas seguirán igual, Señor. Danos un corazón humilde y sencillo, Señor, para oír tu voz, para obedecerte y seguirte, Señor, para responder prontamente a tu palabra, Señor, para accionar, Señor, con rapidez cuando tú nos hablas. Queremos que la manifestación de tu presencia en nosotros siempre esté produciendo tu propósito en nuestras vidas. No queremos ser estimulados emocionalmente. Queremos ser transformados por la presencia de tu Espíritu, Señor. Y cuando tú vienes a nuestro encuentro, Señor, traes el propósito de cambiarnos y alinearnos a tu diseño, a tu propósito. Danos un corazón sencillo, danos un corazón humilde, danos un corazón dispuesto, danos un corazón alerta, Señor, para responder y entrar en la acción que tú nos guías, Señor. Aquí estamos como tu iglesia, aquí estamos como tus hijos, Señor. Aquí estoy yo delante de ti, con ese corazón en mí, Señor, y que tu santidad cada día reafirme en mí, en mi mente, en mi entendimiento, de que yo te pertenezco a ti, no tú a mí, que yo he sido separado para ti, como cosa tuya, cosa dedicada a ti, Señor. Que ese entendimiento dirija nuestros pasos, transforme nuestro caminar diario, Señor, en el nombre de Jesús.